Bienvenidos al podcast que he denominado Como Pediatra y Como Papá, el espacio para charlar sobre las dudas que tenemos en la crianza y cuidado de nuestros hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancando una nueva semana y bueno, en esta situación quería también arrancar con una nueva sección. La semana pasada habíamos arrancado con los viernes, la sección de los casos de la guardia. Y ahora empezaremos con otra sección que es la de preguntas y respuestas, ya que como siempre nos decían los profesores, y lo he podido corroborar cuando he sido profesor, que las preguntas de algunos ayudan al resto, porque seguramente hay otro que no lo ha preguntado, pero que alguna vez ha tenido esa duda. Entonces vamos a aprovechar estas preguntas que a veces nos están haciendo a los pediatras por las teleconsultas que estamos realizando, y que seguramente en algún momento otro se ha preguntado, y si no se ha preguntado, le puede parecer interesante también charlar sobre ese tema. Entonces, bueno, espero que les guste esta sección. Les pido por favor que también después me dejen sus comentarios y por supuesto que envíen sus preguntas, si tienen, ¿sí? Ahí por el email nos pueden ir mandando y la iremos respondiendo en esto. Lo vamos a juntar y una vez a la semana vamos a dedicar el podcast a esto, si les parece. Bueno, primero, muchas preguntas sobre vacunas. Sí, es un tema. Yo ya en el podcast lo abordé. Ahí vamos a dejar en la descripción el capítulo que se habló sobre vacunas. Es un tema que todos tienen dudas. En ese capítulo traté de abarcar a la gran mayoría de preguntas. Sí, quizás hay algunas que no están bien abordadas ahí, como por ejemplo algunos me preguntaron si el bebé es menor de 6 meses y todavía no se lo puede vacunar contra la gripe, por ejemplo, si los papás tienen que vacunarse. Bueno, eso es un caso que en realidad depende. Hay que ver la realidad de cada uno. Hay que ver si los papás tienen que trabajar o están respetando la cuarentena y otros posibles contactos. Si en algún momento viene alguna niñera, si hay algunas otras personas que vengan al hogar. Entonces, todo eso hay que ponerlo y analizarlo, por eso hay que consultarlo específicamente con cada pediatra, que es el que conoce la realidad familiar, y de acuerdo a eso le dará la recomendación correspondiente. Otra pregunta sobre vacunas antigripal que me pareció muy interesante, que bueno, me la preguntó la mamá de Valentino. Ella trabaja en una farmacia y coloca vacunas. Entonces, bueno, la pregunta vino por cuándo hay que colocar un refuerzo de la vacuna antigripal en un mes. O sea, ¿se acuerdan que dijimos cuando lo vacunamos por primera vez, al mes siguiente hay que citarlo para colocarle la vacuna? Pero eso es solamente en la primovacunación. Y no ocurre en todos los niños, no es necesario hacerlo en todos. ¿Cuándo hay que hacer esto? Bueno, en los menores de 9 años, es decir, mayores de 6 meses y menores de 9 años, pero solamente con la primera dosis. Es decir, si el bebé recibió una vacuna a los 6 meses y después al año y medio no recibió vacuna y a los 2 años y medio se le quiere colocar la vacuna, excelente, se coloca una sola dosis, no se empieza de nuevo. Se entiende esta parte, ¿verdad? Es una acotación que quizás ayude a algunos. Bueno, muchas otras preguntas sobre vacunas yo las he contestado todas en el podcast anterior. Creo que está bastante completo, pero cualquier duda nueva que surja, que no les quede claro, por favor me lo avisa. Otro tema que también preguntan mucho sobre alimentación. Acá voy a utilizar el ejemplo de los papás, mamá y papá de Franco, que está alimentándose con la alimentación que yo le sugiero siempre desde los 7 a los 9 meses. Y ahí ya le incorporé el yogur. En realidad un poquito antes, ya a los 6 meses ya le había comentado el tema del yogur. Y los papás al principio no estaban tan convencidos, yo no sabía muy bien por qué. Y después otra mamá de Bautista si no me equivoco, también me hizo una pregunta similar. Y ella creo que me dio la pauta de por dónde podía venir. Y decía, porque yo sigo una doctora en el Instagram que no sugiere el yogur hasta el año por el azúcar. Bueno, ahí me dio una pauta. Porque el yogur es un alimento muy completo, ¿verdad? Tiene muchos componentes, por eso yo no sabía si la pregunta podía venir por el lado que es un derivado de la leche de la vaca, por el lado de los probióticos que tiene, o por el lado del azúcar. O hay otros que están en contra por la industrialización, ¿verdad? Ese es un producto muy complejo de analizar. Por eso, no vamos a poder abarcarlo todo en este capítulo.
Si quiere podemos dedicar un capítulo específico para el yogur. Pero mi respuesta sería esta. Un potecito de yogur tiene aproximadamente entre 10 y 12 gramos de azúcar. El potecito chico, el potecito de 90 gramos estamos hablando, ¿verdad? Los requerimientos de azúcar de los niños, ¿sí?, relativamente a los adultos es más alta. Es decir, un niño se recomienda que al menos consuma 25 gramos por día. ¿Sí? Por supuesto que se pone un tope, no se puede poner tan alto, ¿sí? No se puede dar 50, 100 gramos, ya es demasiado. Pero el aporte debemos tratar que sea un 25 gramos. Entonces, un pote de yogur nos va a aportar más o menos la mitad, pero después en el resto de la alimentación no tiene grandes cantidades de azúcar. Es decir, que podemos dar el yogur tranquilos por la cantidad de azúcar. Y si ponemos en la balanza de riesgo-beneficio, que siempre hacemos esto en medicina, los beneficios del yogur, en cuanto que es un alimento muy completo y que además tiene beneficios extras, que eso también lo podemos charlar en otro tema, muchos beneficios relacionados a las alergias dermatológicas, respiratorias, alergias alimentarias y a la reducción de días de diarrea o que mejoran los niños que tienen diarrea cuando han consumido previamente o durante la diarrea yogur. Entonces, cuando ponemos en la balanza de riesgo-beneficio, creo que es mucho mayor el beneficio que el riesgo. Entonces, mi consejo es dar el yogur, excepto que haya una historia de alergia o problema con la proteína de la leche de la vaca, ¿sí? No tanto con la lactosa, porque el yogur es un producto fermentado, la lactosa la va digiriendo y es muy poquita la cantidad que tiene. Pero sí puede ocurrir problemas con la alergia a la proteína de la leche de la vaca, que son niños muy especiales. Entonces, ese sería la excepción, por eso siempre consúltenlo con su pediatra, pero si el pediatra le dice, denle yogur a los 6 meses, a los 7 meses, denlo sin ningún problema, sin ningún miedo, a mi entender. Y la última pregunta, que es un clásico, siempre me la hacen, ¿qué medicamento utilizo para bajar la fiebre? Espero que sus hijos estén todos sanos, que no haya ninguno con fiebre, pero siempre me hacen esta pregunta, los papás quieren tener algo para bajar la fiebre y me piden tener siempre 1, 2, a veces hasta 3 antitérmicos. Bueno, primero, ¿cuál es el mejor antitérmico? El que mejor le baje la fiebre a su hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe algo que se llama idiosincrasia, es decir, todos reaccionamos diferente a los medicamentos. No es el problema del medicamento. El tema es que nuestro metabolismo no es igual, inclusive va cambiando con la edad. Muchos de los pediatras van a ver que recomiendan durante los primeros 6 meses, inclusive durante el primer año, exclusivamente paracetamol. ¿Por qué? Porque dentro de los antitérmicos que utilizamos habitualmente es el más inocuo, o sea, es el que menos reacciones adversas produce. Y el riesgo por intoxicación por paracetamol es bastante rara, ya que la dosis tiene que ser muy alta. Entonces, generalmente para bebé pequeño, y sobre todo si son fiebres bajas, se utiliza el paracetamol. ¿A qué dosis? Clásico del paracetamol, 2 gotas por kilo, ¿sí? ¿Se puede utilizar dosis más altas? Sí, se pueden llegar a utilizar, no es lo habitual, pero sería para analizarlo con su pediatra cabecera en el caso de fiebre muy alta o de varios días de fiebre, ¿verdad? Entonces, ténganlo en cuenta que el paracetamol es un excelente antitérmico, digo porque muchos lo han desvalorizado. Ibuprofeno es otro gran antitérmico, ¿sí? Funciona muy bien, viene en gotas y viene en suspensión en distintas concentraciones, de acuerdo al peso y el tamaño. Suele venir en el prospecto, si no su pediatra le va a recomendar la dosis adecuada, ¿sí? Tener en cuenta que el ibuprofeno se da cada 6 o cada 8 horas. El paracetamol es más benigno en esto porque se puede dar en intervalos más cortos, se puede dar cada 4 horas inclusive, ¿sí? Y el último, un clásico, la dipirona, ¿sí? La marca conocida, reconocida por todo, un clásico, la Novalgina. Bueno, es un antitérmico muy utilizado en nuestro medio. La verdad que en la bibliografía internacional existen pocos estudios porque es un medicamento que ya no se comercializa en Estados Unidos y gran parte de Europa. Entonces los estudios de seguridad, los estudios de eficacia, todo eso han quedado un poco desactualizados y no tenemos estudios masivos, en grandes masas, son muy poquitos estudios. Entonces, si bien nosotros lo utilizamos mucho, en otros países no se utiliza tanto, por lo tanto, yo lo utilizo siempre como última opción, no sería para mí la primera opción, salvo que sea la preferencia de los padres y salvo que el cuadro amerite porque son cuadros de fiebre muy alta y bueno, aquí trato de utilizar algo. Lo que ya no se debería hacer, por lo menos no de forma
reglada, no de forma siempre, ¿sí? Es alternar entre antitérmicos. Eso ya está bastante comprobado y se está tratando de erradicar esa costumbre de alternar antitérmicos, ¿eh? De dar primero, por ejemplo, paracetamol y a la siguiente toma ibuprofeno, o hacer lo mismo entre dipirón y ibuprofeno, porque se ha visto de que primero no baja más rápido la fiebre, segundo no da más confort al paciente, tercero estamos utilizando interacciones que pueden llegar a ser peligrosas. Se han reportado casos en los cuales ha habido esa interacción, ha provocado casos severos. Entonces es una situación media complicada, ¿sí? Preferible utilizar el antitérmico, hidratar bien al niño y entender por parte de los padres lo que es la fiebre. Si quieren, en otro capítulo vamos a charlar sobre el tema de la fiebre. Pido que lo sugieran, ¿sí? Si quieren. Un gran capítulo, un tema, pero lo que primero que tenemos que erradicar es el miedo a la fiebre, fiebrefobia que le dicen algunos. Bueno, eso es todo por hoy, si no lo vamos a hacer demasiado largo. Les agradezco por acompañarme en esta nueva sección, en este nuevo proyecto que estamos teniendo. Les deseo que tengan una excelente jornada y estamos en contacto. Acuérdense de suscribirse al canal que están escuchando, de seguirnos en el blog www.doctorlopez.site, doctor como dr lopez.site, site. Manden mail, por favor, a hola@doctorlopez.site, y ahí me mandan las dudas, las sugerencias. Me gusta que estemos en contacto, así no siento que estoy hablando solo. Y bueno, tengan una excelente jornada. Espero sus sugerencias. Gracias.